Buenas tardes, saludo a todos ustedes muy cariñosamente. Habrán podido comprobar con facilidad que a la vista de las muy cariñosas palabras que me han dedicado tanto nuestro decano de la Facultad de Derecho de esta casa, el profesor Villavicencio, como el profesor Sanguinetti, es muy fácil volver. Lo difícil es explicar por qué no se vuelve, ¿no? Con una acogida tan cariñosa, palabras de tanta amistad y por tanto, pues eso explica que yo venga con sumo agrado. Vengo con mucho gusto, he venido varias veces y es muy grato para mí poder participar en las actividades que organiza la Universidad Católica, en este caso en colaboración con nuestra Universidad de Salamanca. Sabe Alfredo Villavicencio que los sentimientos que hacía partícipe respecto de mi persona son absolutamente recíprocos. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y mi respeto, mi admiración profesional y personal es superlativa hacia él, lo sabe. Y qué decir de Alfredo Sanguinetti. Se vino a trabajar con él hace muchísimo tiempo, es catedrático en la Facultad de Derecho, y no solo discípulo, sino es sobre todo amigo querido, eso es así. Y luego otros amigos que hay aquí presentes, como el profesor Gamarra, y todos ustedes, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya vamos a dejar los preámbulos. A título de inauguración del curso voy a cometer con mucho gusto y satisfacción el encargo que me formularon los directores, los codirectores, el profesor Sanguinetti y el profesor Guillermo Boza, que no ha podido estar presente con nosotros. Espero que sea muy provechoso el curso, está muy bien pensado, una temática agotadora de las cuestiones acotadas y un desarrollo muy racional, completo, durante 2 semanas. Creo que de verdad han hecho ustedes una buena opción eligiendo esta actividad. Tercer curso de estudios avanzados en Derecho Social, que lleva el título específico en esta sesión, en esta edición, en esta ocasión, el contrato de trabajo frente a las transformaciones económicas, sociales y políticas. Que es precisamente el tema del que me voy a ocupar con carácter general, a título de introducción o planteamiento general al curso. ¿Qué es esto de las transformaciones del derecho del trabajo? Se habla continuamente, el derecho del trabajo cambia el ordenamiento laboral, las soluciones normativas, hay un debate jurídico sobre eso, un debate sindical, un debate político. Bueno, pues es el momento de desentrañarlo, y si no de desentrañarlo, por lo menos de que me permitan ustedes compartir con todos y cada uno de ustedes mis reflexiones sobre este asunto, que como bien decían quienes han presentado, el decano y el profesor Sanguinetti, abre las puertas al desarrollo temático ordinario del curso, del tercer curso internacional de estudios avanzados. Claro, hablar de transformaciones en general del derecho del trabajo plantea la cuestión inicial de la identificación del sujeto o de los sujetos de la transformación. ¿Quién se transforma? ¿Quién cambia? Parece que el derecho del trabajo es el título de la intervención, las transformaciones del derecho del trabajo. Pero habría que preguntar, ¿se transforma el derecho del trabajo por sí mismo o como consecuencia de las transformaciones que experimenta la realidad social acotada por el derecho del trabajo? Porque el derecho del trabajo, al fin y al cabo, es un sector del ordenamiento jurídico, que nosotros nos dedicamos a él por una razón de especialización. No se puede contemplar para una comprensión integral un sector parcelado del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es uno solo, pero por razones de división del trabajo, pues hay especializaciones. Nosotros nos dedicamos, ustedes también, por lo que parece, o pretenden dedicarse en el futuro, al derecho del trabajo. Pero el derecho del trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que acota una parcela de la realidad social y de la realidad económica como objeto de regulación. Por
lo cual quizá no sea muy correcto hablar de las transformaciones del derecho del trabajo, porque en todo caso las transformaciones del derecho del trabajo, los cambios institucionales, hombre, está mi querido amigo mayor ahí, no lo había saludado, ni él a mí me había saludado, desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal estás? No lo había visto. Ah, no lo había visto. Perdón. El derecho del trabajo, si se transforma, que sí se transforma, es como consecuencia de una provocación. Es como consecuencia de que para cumplir su función reguladora, si la realidad social acotada, esto es una proposición axiomática, si la realidad social acotada cambia, pues parece razonable pensar que por reflejo, por acto reflejo, el ordenamiento jurídico laboral se transforme también. Por tanto, ¿no será más adecuado hablar de las transformaciones de la realidad social que de las transformaciones del derecho del trabajo? O en todo caso, de las transformaciones de la realidad social que provocan los cambios institucionales del derecho del trabajo. Bien. Se transforma la realidad social subyacente, el derecho del trabajo opera sobre la realidad económica, sobre el sistema de producción, ahora volveré sobre ello, se transforma, cambia y, como consecuencia, cambia el aparato institucional del ordenamiento jurídico laboral. ¿Quiénes son los sujetos de la transformación, por tanto? Ambos, porque no es posible, salvo que mantengamos una visión formalista de la realidad jurídica, entender que todo lo podemos despachar con el ordenamiento jurídico laboral. Claro, ustedes aspiran a ser juristas prácticos que van a aplicar el ordenamiento laboral, eso es lo que les interesa, pero bueno, esto es la universidad, y la universidad aspira a una explicación causal de todo. Por tanto, desde esta perspectiva no es posible entender el funcionamiento del ordenamiento laboral sin aludir a la realidad social, ni del ordenamiento laboral, ni del ordenamiento penal, ni del ordenamiento civil, por supuesto. Que luego un jurista se dedique en su actividad profesional exclusivamente a aplicar el ordenamiento, de acuerdo, pero en las propuestas de análisis global que se hacen en la universidad, pues se tiene que llevar a cabo una explicación global sobre desde esta perspectiva. No es posible, por tanto, la explicación del funcionamiento del derecho al trabajo sin aludir a la realidad social que acota el ordenamiento laboral. O mejor aún, sin aludir a la inserción de la realidad social en el ordenamiento laboral. Este momento de acotación de la realidad social, cómo juegan, cómo interaccionan realidad social y norma laboral. Bien, si nos preguntamos, es lo que he hecho yo al principio, por los sujetos de la transformación, lo habría que decir, pero por una parte es bastante evidente, ¿no? Pero es bastante evidente, después de haber analizado este asunto, que se transforma la realidad social y como consecuencia se transforma la respuesta normativa. La norma no es ni más ni menos que una respuesta a la realidad social. ¿Qué respuesta? Pues la respuesta que conlleva la voluntad política que se encuentra en la base de la norma. La norma no es un producto caído con la lluvia del sur, ni una ceniza volcánica, ni... La norma es una traducción al plano de la imperatividad de una voluntad política concreta, de una opción de política legislativa. La norma es un instrumento técnico de ordenación de la realidad social con arreglo a qué orientación tiene la norma. Esto es susceptible de ser regulado así, de esta otra manera. Pues eso lo dirá la voluntad política que se encuentra en la base de la norma. En un sistema democrático, el juego de las mayorías parlamentarias, por decirlo de forma esquemática. La norma jurídica no es nada, es un instrumento al servicio de una opción política. Eso es un axioma de la teoría de la sociología del derecho. El derecho no se explica, ni muchísimo menos en sí mismo. Bueno, pues cambia la realidad social, como consecuencia de ello cambia el ordenamiento laboral. ¿En qué sentido? Pues ya lo veremos. ¿Y qué es la transformación? Sería la segunda pregunta que habría que hacer. ¿Qué es esto de la transformación? Bueno, pues la
la transformación es la modificación de algo, la alteración de un punto de partida, una regla se transforma cuando la regla que estaba instalada, que estaba promulgada en el ordenamiento jurídico, cambia total o parcialmente, regula de manera distinta el asunto. Cabe detectar en la propuesta de la norma alteraciones, cambios institucionales. Claro, el derecho del trabajo, lo que conocemos como el derecho del trabajo, viene protagonizando un cambio institucional desde que nace. ¿Desde cuándo? Desde hace 150 años. El ordenamiento laboral no tiene más de 150 años, en la hipótesis más longeva. En función, depende del escenario nacional que contemplemos, por supuesto, ¿no? En otros países, en algunos países el ordenamiento laboral ha aparecido antes, ha aparecido después, porque el ordenamiento laboral es un producto del sistema de producción capitalista. Antes no hay ordenamiento laboral, antes no hay derecho del trabajo. Antes hay regulación del trabajo, eso es otra cosa muy distinta. De tal manera que el derecho del trabajo es un modo de regulación del trabajo asalariado, cuando el trabajo asalariado se convierte en mecanismo explicativo del funcionamiento de la realidad social y productiva. Y eso ocurre con el sistema de producción capitalista industrial, nunca antes. Por eso, sistemas en donde no ha aparecido no ya la industrialización capitalista, ni siquiera el sistema capitalista, a escala planetaria, no podemos hablar de derecho del trabajo. ¿No existía derecho del trabajo en Roma? ¿En el derecho romano? No existía derecho del trabajo, claro. En Roma existía regulación del trabajo, con otros presupuestos, eran relaciones de dominio. Bien. Por tanto, el derecho del trabajo surge cuando surge. Es un producto del sistema de producción capitalista industrial. Por tanto, en la hipótesis más longeva, que es la realidad del Reino Unido, que es la realidad histórica en donde aparece la industrialización capitalista de forma sistemática, prioritariamente, y luego va apareciendo en los demás sistemas de Europa y de América, en algunos escenarios del planeta ni siquiera ha aparecido, formaciones precapitalistas, por supuesto, pues desde la aparición histórica, si ustedes analizan la evolución del ordenamiento laboral en este país, que es el que conocen ustedes, el ordenamiento laboral peruano, verán que las soluciones normativas han ido cambiando con el tiempo. Por tanto, el cambio es consustancial al derecho y también al derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo es un ordenamiento jurídico fronterizo, se ocupa de una realidad social susceptible de cambios profundos. En otros sectores del ordenamiento jurídico el cambio es más lento, es no tan visible, las soluciones son más estables. Bueno, si pasamos revista a la producción normativa de los ordenamientos laborales de muchos países, verán ustedes que la aceleración normativa es un hecho consustancial que no ocurre en otros sectores del ordenamiento jurídico. Bien, por tanto, bueno, pues, esta es una reflexión moderna, la de las transformaciones, pero también seguro que se la han planteado quienes nos han antecedido en estas reflexiones históricamente. El cambio es consustancial al derecho. En base a factores políticos y a factores económicos. Claro, esas son las dos motivaciones del cambio. ¿Qué podemos entender por factores políticos? Pues situaciones históricas en las que la modificación es consecuencia de un cambio político, un tránsito de la dictadura a la democracia, conlleva una alteración del sistema normativo en su conjunto. Eso lo hemos vivido en España, por ejemplo. En un momento determinado cambia el sistema político y hay un nuevo escenario político. Hay un cambio, hay una transformación del ordenamiento laboral sustancial. ¿Y cuál es el origen? Pues una situación política, un factor político. Aunque la mayor parte de las transformaciones del derecho del trabajo se deben a factores económicos. A cambio, a transformaciones en el sistema de producción. Claro, si esto es así, y son, como ustedes están comprobando, son reflexiones muy claras, muy elementales,
fundamentales, la cuestión central es que nos planteemos la conexión entre realidad social y ordenamiento laboral. Eso es lo que nos tenemos que plantear para ver la esencia del cambio. Si acabo de decir, cuando me he planteado quiénes son los sujetos del cambio y qué es la transformación, y he dicho que los dos, la realidad social y el ordenamiento laboral, cambia primero la realidad social y luego el ordenamiento laboral como consecuencia, y el ordenamiento laboral acota un espacio de la realidad social, tenemos que afilar la lente, ¿no? Ajustar la lente para ver el tema de la incidencia del derecho del trabajo sobre la realidad social. ¿Qué tipo de conexión, de incidencia, de acotación? Si esto lo planteamos así, estamos planteando tres cuestiones: la del objeto, la del contenido y la de la función del derecho, que son planos diferentes. Siempre estamos hablando del derecho del trabajo y concretamente de la inserción del derecho del trabajo con la realidad social que acota, pero son planos muy diferentes. El objeto, lo que convencionalmente denominamos el objeto del derecho del trabajo. ¿De qué se ocupa el derecho del trabajo? ¿Qué tiene por objeto el derecho del trabajo? ¿Por qué surge el derecho del trabajo cuando surge? Históricamente, en unos sistemas antes, en otros después, en función del desarrollo de las fuerzas productivas, fundamentalmente. ¿Para qué surge? ¿Y por qué surge? ¿Por qué ya no sirve el derecho común para regular esos aspectos? ¿Por qué no sirve ya la locatio conductio operarum? ¿Por qué no sirve el arrendamiento de servicios regulado por los códigos civiles? Y se acude tras una etapa de préstamo institucional. Inicialmente el ordenamiento laboral toma prestado la cobertura contractual del derecho civil, toma el arrendamiento de servicios, lo utiliza. Después, en una segunda etapa, elabora una categoría dogmática nueva, que es el contrato de trabajo, que no tiene nada que ver con el arrendamiento de servicios civil, y después se regula el contrato de trabajo. Esa es la secuencia común en todos los ordenamientos jurídicos: préstamo institucional, hallazgo de nueva categoría y regulación de la nueva categoría. ¿Cuándo se produce eso? Pues analicémoslo en cada ordenamiento jurídico. Ustedes me podrán enseñar a mí cómo se produce eso en el derecho peruano, y yo les podré enseñar a ustedes, profesor Sanguinetti y yo, les podemos enseñar cuándo se produce en el derecho español, y así sucesivamente. Pues, ¿cuál es el objeto del derecho del trabajo? Pues es la regulación del trabajo asalariado. Lo saben ustedes también como yo, o incluso mejor. La regulación del trabajo asalariado. La regulación de la relación de intercambio entre trabajo y salario. ¿Y por qué? ¿Por qué este tracto de intercambio de trabajo y salario se convierte ni más ni menos que el objeto de una rama del ordenamiento jurídico? ¿Cómo es posible? ¿Qué cataclismo jurídico se ha tenido que producir? Pues una realidad muy clara: la generalización de esta relación como soporte de la realidad productiva. Cuando este intercambio individual, que protagonizan dos sujetos, en torno a dos prestaciones, en torno a dos objetos de las prestaciones, que se articula jurídicamente andando el tiempo, a través de un negocio jurídico peculiar, que es el contrato de trabajo, cuando esa relación de intercambio de trabajo por salario no es una relación más de las muchas relaciones que protagonizan dos sujetos, sino es la relación soporte del sistema productivo. La relación que explica el funcionamiento del sistema. No es el único supuesto de trabajo productivo, no es el único supuesto de trabajo productivo. Hay otras manifestaciones de trabajo productivo que no se basan en el intercambio de trabajo por salario, que lleva a cabo un trabajador individualmente considerado para sí mismo, trabajo autónomo, por cuenta propia, pero no es el entero sistema, no se basa en este trabajo, sino en el trabajo asalariado. Es necesaria la invención de un sistema normativo nuevo que regule este asunto. No vale ya el derecho de propiedad ni la servidumbre para explicar este asunto. Son sujetos libres, por lo menos desde el punto de vista formal, los que protagonizan el tracto. Otra cosa es las compulsiones sociales y económicas, pero jurídicamente son dos sujetos libres, por tanto prestan libremente el consentimiento, y se requiere un nuevo ordenamiento jurídico. Será el de la legislación obrera, leyes obreras, tal, que desembocará en los modernos sistemas de derecho del trabajo. Por tanto, ¿cuál es el objeto del derecho del trabajo?
Pues es la regulación jurídica de este hecho, de este fenómeno que explica el entero funcionamiento del sistema productivo, ni más ni menos. Y eso ocurre en 50 años. Ya son inservibles las estructuras jurídicas anteriores. Por tanto, el derecho del trabajo se ocupa como objeto de esto. Regulará la relación individual, que tiene una estructura, la relación individual del trabajo tiene una estructura tipo, la misma estructura en todos los casos, cambian los sujetos, cambian las dedicaciones profesionales, cambiará lo que se quiera, pero la estructura es la misma, hay un deudor de trabajo y hay un deudor de salario, y hay una causa en la terminología del Código Civil, la causa de la obligación que se establezca. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? El porqué objetivo de ese negocio jurídico que llamamos contrato de trabajo. La facilitación del funcionamiento del sistema productivo. Se regulará como objeto del derecho del trabajo el trabajo, la relación de intercambio de trabajo por salario y luego la relación, posteriormente, las relaciones colectivas de defensa de intereses. Como los sujetos que protagonizan esta relación son portadores de intereses distintos entre sí, contrapuestos, esos sujetos con el tiempo van a constituir sujetos colectivos que van a llevar a cabo una función no de trabajar y de pagar el salario, sino de representar colectivamente los intereses de uno y otro. Por tanto, las relaciones colectivas no son relaciones de trabajo, pero sí son relaciones laborales. No hay ningún contrasentido a estas horas de la tarde o de la noche que yo me quede con ustedes diciendo, pero ¿cómo dice que son relaciones, no son relaciones de trabajo, pero son relaciones laborales? Sí, no son relaciones de trabajo, las relaciones de trabajo son la relación individual. Quien trabaja es el trabajador, quien paga el salario es el empleador. Son relaciones de representación de intereses, las colectivas, pero son laborales porque están en la órbita del ordenamiento jurídico laboral. El ordenamiento jurídico laboral se ocupa de las mismas. Y fíjense ustedes la relación que hay entre las relaciones de trabajo asalariado que constituyen el objeto del contrato, del derecho del trabajo, y las relaciones de producción. Las relaciones de producción de bienes y servicios, cuyo supuesto básico es el trabajo asalariado, trabajo productivo tipo, estándar. No el único, pero sí la base. Relaciones de trabajo asalariado y relaciones de producción podemos presentarlas como dos caras de la misma moneda. Las relaciones de trabajo asalariado son el objeto del derecho del trabajo, de su regulación jurídica. Y las relaciones de producción, del estudio de las mismas, se ocupa la economía. La economía es una ciencia especulativa, el derecho del trabajo es una ciencia social, en el caso de que lo sea, pero bueno, ciencia social preceptiva, son distintas, pero el objeto de enfoque es el mismo. Es decir, que las relaciones de trabajo asalariado son la articulación jurídica de las relaciones de producción. Consecuencia, que la economía y el derecho del trabajo están condenados a entenderse. No puede ser de otra manera. Forman parte del mismo fenómeno. Cuando decimos que el derecho del trabajo se transforma y los cambios, nos estamos refiriendo al objeto. Cambia el objeto. Ha cambiado el objeto del derecho del trabajo, sobre todo en esta aceleración histórica de cambios que estamos viviendo en los últimos años, o en los últimos decenios, en todo el escenario mundial. Bueno, aplacemos la reflexión para dentro de un segundo, ¿no? Pero es posible este plano, ¿no? Que las transformaciones se proyecten sobre el objeto, o sobre el contenido, del derecho del trabajo. ¿De qué se ocupa el derecho del trabajo con esta propuesta reguladora del trabajo asalariado que constituye su objeto? Pues el contenido del derecho del trabajo está concretado en la relación individual, el contrato de trabajo, que se llama el derecho individual del trabajo, en el derecho colectivo o derecho sindical, es decir, las relaciones colectivas, y en otro tipo de relaciones que tienen que ver con la intervención de los poderes públicos. Ese es el contenido. ¿Se ha transformado este plano con las transformaciones aceleradas? Aplacemos también la reflexión para dentro de un segundo. ¿O la función? ¿Qué es la función? ¿Qué es la función?
La función es un concepto que no se puede explicar desde dentro. No se puede explicar desde dentro del ordenamiento jurídico laboral, no es posible. No hay perspectiva para contemplar. La función es lo que explica el para qué del derecho del trabajo. ¿Por qué y para qué surge el derecho del trabajo? Cuando surge. ¿Por qué y para qué se ha mantenido? ¿Y por qué y para qué se mantiene en el presente? Y la pregunta de si desaparecerá. Todo eso tiene que ver con la inserción del derecho del trabajo en el sistema social. Y eso es una cuestión que alude, que afecta a lo que podemos llamar convencionalmente función. Para ver cuál es el papel del ordenamiento laboral del sistema social, el para qué, el por qué, no nos lo da el ordenamiento jurídico desde dentro. No podemos acometer esta reflexión a través de visiones domésticas, tiene que ser desde fuera. Pero es una cuestión capital para entender estos asuntos, ¿no? ¿Y cuál es la función del derecho del trabajo? Pues la función del derecho del trabajo es la integración del conflicto estructural que se encuentra en la base del derecho, en la base de la relación de trabajo salarial. Los sujetos de la relación de trabajo salarial son portadores de intereses distintos, de intereses estructuralmente contrapuestos, y el ordenamiento laboral, como ocurre al derecho en general, el derecho no deja de ser una técnica de organización social, el derecho del trabajo es una técnica de organización social de integración de este conflicto, que no es un conflicto cualquiera, sino es el conflicto paradigma del sistema, en lugar de circular espontáneamente, circule canalizadamente, a través del cauce que le ofrece el ordenamiento laboral. El derecho del trabajo es un cauce de circulación del conflicto que se haya instalado en las relaciones de trabajo salarial. Y esta integración del conflicto de partida, ¿cómo lo hace el derecho del trabajo? Pues el derecho del trabajo lo hace a través de... ¿Hace calor? Sí, mucho calor. Ahora donde lo estaba dando el derecho del trabajo. Lo hace a través de la formulación de un equilibrio no escrito, que no está en las leyes. Con el que arranca cuando aparece el ordenamiento laboral y lo sigue manteniendo en el presente. Este equilibrio se basa en un intercambio entre poderes empresariales, que el derecho del trabajo legaliza, y de los que parte, y, por otro lado, compensación de desigualdades. Ese es el equilibrio, que admite distintas expresiones institucionales. ¿Cómo se ve el equilibrio? Si es que lo hay. Claro, si es que lo hay. Porque del equilibrio depende el test de eficacia del ordenamiento laboral. Un ordenamiento laboral que no se construya sobre el equilibrio es ineficaz. No se aplicará, no servirá. Y todos estos son problemas de función. Todos estos son problemas de función. Para que el ordenamiento laboral cumpla este que acabo de llamar test de eficacia, necesita que se base en este equilibrio estructural. El equilibrio podrá variar con distintas soluciones normativas. Una cosa es el equilibrio, otra cosa es el modo de llevar a cabo el equilibrio. Habrá que hacer el análisis en ordenamiento por ordenamiento. Es una situación que hace que la población no cuestione el ordenamiento laboral. Ese es el problema. Cuando la población, incluso los sectores más combativos de los representantes de los trabajadores, no cuestionan la situación, no cuestionan significativamente. Eso no quiere decir que no haya planteamientos revolucionarios en programas políticos. No se cuestiona, sino que se plantean reivindicaciones, mejoras, pero no se cuestiona el funcionamiento del sistema.
entonces podemos entender que el equilibrio se está consiguiendo, que no es una situación ideal, mucho menos desde el punto de vista de las distintas miradas que se dirijan a esta realidad, pero que cumple la función de compensación. Vamos a ver, la función del derecho del trabajo, en torno a esto que acabo de decir, es doble. Por un lado, es un instrumento de fisiología de las relaciones de producción. Es decir, es un instrumento que facilita el funcionamiento de las relaciones de producción. Si no, no sirve. Si no facilita, si fuera una estructura reguladora rígida, absolutamente apartada del funcionamiento de la realidad social, de la realidad económica, no olvidemos cuál es la inserción del ordenamiento laboral. El ordenamiento laboral no es una pieza de la revolución, ni es una pieza de derecho natural, ¿no? Es una realidad funcional que ha generado el sistema de producción capitalista, por supuesto. Y por tanto tiene que ser un instrumento que facilite el funcionamiento de las relaciones de producción. No puede ser una estructura rígida que impida el funcionamiento de las relaciones de producción. Por un lado. Ahora, por otro lado, este funcionamiento de las relaciones de producción tiene que ir acompañado de este factor de compensación de desigualdades, que es lo que aporta la legitimación del sistema. No es verdad que los dos contratantes de la relación laboral sean contratantes iguales, serán iguales ante la ley, pero no son iguales en la estructura de la relación laboral. Hay un contratante poderoso, el empleador, y hay un contratante débil. Por eso el ordenamiento laboral surge ya desde el principio de lo que los clásicos llamaron el principio tuitivo o tutelar del derecho del trabajo. A mí ya no me gusta hablar de principio tuitivo o tutelar, me parece muy antiguo. A mí prefiero hablar de esto, de compensación de desigualdades, en el plano individual y en el plano colectivo. Claro, forma parte de la esencia del ordenamiento laboral la desigualdad reguladora que privilegie al contratante débil. Por eso algunas cortes constitucionales se han planteado la cuestión de si el derecho del trabajo no es un derecho que va contra el principio de igualdad por tratar desigualmente a los sujetos de la relación laboral. Aquí las cortes constitucionales se han ocupado de este tema, hasta lo que yo conozco, han dicho que no, que no. Eso es como las acciones positivas en cuestión relativa a la igualdad de género, ¿no? Se pretende compensar una situación de desigualdad de partida. Pues lo mismo ocurre al respecto. Bueno, pues los cambios, las transformaciones pueden afectar a la función también. Claro, claro que sí. ¿Con qué consecuencias? Lo veremos. Por eso me planteo a continuación esto de la localización de las transformaciones. ¿Dónde se localizan las transformaciones? ¿En la realidad social subyacente? Sí, sí, claro. Ha cambiado. La realidad social cambia continuamente y en los últimos decenios mucho. Fíjense ustedes ahí la panoplia de la diapositiva de cambios que afectan a la realidad social, a las relaciones sociales, a las relaciones económicas, que tienen que ver con el sistema de producción, todas las transformaciones derivadas de lo que denominamos el cambio tecnológico. Fíjense ustedes cómo ha cambiado hasta el tipo de prestación laboral, articulada por el contrato de trabajo. Ha cambiado la actividad económica, el marco de referencia, con la mundialización, la globalización. Ha cambiado la empresa, del modelo de empresa clásica de producción integral, el modelo fordista, a una empresa red, a una empresa pequeña con unas múltiples relaciones de cooperación con unidades productivas desde dentro de la empresa o de fuera, y de la mano del cambio de la empresa. Ha cambiado la estrategia empresarial con fenómenos absolutamente nuevos y generalizados, como la concentración económica, la descentralización productiva. Ha cambiado la estructura de los trabajadores, de la clase trabajadora o de las clases trabajadoras, la estructura, mutaciones trascendentales derivadas de todos estos cambios, y el comportamiento de los trabajadores, la actitud de los trabajadores como sujetos colectivos. Ha cambiado las organizaciones sindicales. Bueno, pues fíjense estos cambios que podríamos desarrollar, cada uno de estos, para una intervención en una sesión de este tipo, en este seminario. Claro, la realidad social subyacente ha cambiado. Claro, ya lo vemos mucho más claramente cuando me preguntaba quiénes cambian.
qué consiste el cambio? Pues todo esto, fíjense ustedes, con consecuencias en el ordenamiento laboral trascendentales. Ha cambiado el propio ordenamiento laboral en el objeto, en el contenido y en la función. Voy a desarrollar un minuto cada una de estas cosas. Ha cambiado en cuanto al objeto, el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Hay uno de los grandes debates que hay ahora instalados sobre estas cuestiones en todos los países, es el tema de la, que yo me permito llamarlo, de la refundación institucional del derecho del trabajo. Está en cuestión, como decía incidentalmente el profesor Sanguinetti en su intervención, está en cuestión. El derecho del trabajo se ocupa, ya lo he dicho antes, tradicionalmente de la regulación del trabajo asalariado. Bueno, pues hay impulsiones para una ampliación de este tema. Porque la función de cohesión social que cumple el ordenamiento laboral también la puede hacer sobre otros colectivos que no protagonizan una relación de intercambio de trabajo por salario. Por lo tanto, parece que se tendiera un derecho común del trabajo que incorpore a los trabajadores asalariados que ya están, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores, a los parasubordinados, a un conjunto de colectivos que genera la realidad social y la realidad económica que no admiten su clasificación en trabajadores asalariados, con unas reacciones muy complejas. Pues seguramente el ordenamiento laboral vaya por ahí. ¿Y cómo sabemos si va por ahí o no? Habrá que verlo en cada ordenamiento jurídico, en cada sistema nacional. Contenido también el contenido, en la medida en que el modelo normativo clásico queda afectado. ¿Qué entendemos por modelo normativo? El esquema con el que el legislador aborda la relación laboral. El esquema con que aborda la relación laboral en los códigos laborales tradicionales, que todavía hay vestigios importantísimos en los códigos actuales. Desde luego son visibles los vestigios de la regulación clásica del presente. Por eso el legislador, con el paso del tiempo, lo que ha hecho ha sido poner parches a estas transformaciones. Cambios no globales, no ha cometido el patrón normativo de forma nueva ante los cambios, sino que ha ido abordando regulaciones parciales. Un ejemplo claro es el tema de la restricción en el ordenamiento laboral del fenómeno de los grupos de empresa, por ejemplo. No sé, en el derecho peruano, pero los ordenamientos jurídicos europeos que conoce, a duras penas, a pesar de la incidencia del derecho comunitario europeo, recoge de forma sistemática la presencia de los nuevos empleadores, de los grupos de empresa. Entonces hay referencias parciales, múltiples, a estos efectos, a estos otros, pero no una visión global. Pero qué duda cabe que el modelo normativo clásico ha quedado afectado. Ha quedado afectado. El legislador clásico de hace 100 años o de hace 70 años estaba pensando en un modelo muy diferente. Una empresa estable, con función integral, el tipo de trabajador que se contemplaba era el trabajador varón, no contemplaba el acceso masivo de la mujer al trabajo por cuenta ajena, el tipo de relación laboral era una relación a tiempo completo, permanente, durante toda la jornada, a tiempo completo, sin modificación de cometidos profesionales, sin movilidad funcional. Pues eso no es así ahora, ¿no? Pero a veces los ordenamientos jurídicos se resisten a aceptar estas transformaciones, pero ese es otro problema. El sistema normativo ha cambiado, no porque haya más fuentes del derecho del trabajo, sigue siendo las mismas, la ley y la convención colectiva, pero las relaciones funcionales entre ley y convenio colectivo han cambiado, con fenómenos muy novedosos de regulación, de autonomización, de revisión del papel del convenio colectivo como instrumento de uniformización territorial y funcional de las condiciones de trabajo. Y la función también. En el debate actual sobre crisis económica y derecho del trabajo, que es una versión actualizada del
viejo debate, siempre que hay crisis económica se replantea esta cuestión, pues se ha producido un fenómeno de intervención normativa, de reformas laborales, que ha actuado en una determinada línea de potenciación, en términos generales, de potenciación de los intereses de la empresa. ¿Por qué? Pues porque el esquema es muy simple, está en las exposiciones de motivos o preámbulos de las leyes de reforma. Facilitemos la tasa de ganancia del empresario en una situación de crisis, facilitémosla, dirá el legislador, que si facilitamos la tasa de ganancia, los ingresos que adquiera el empleador con esta nueva tasa de ganancia que nosotros facilitamos, los utilizará para crear empleo. No ha sido así. Si tuviéramos que hacer un balance general, no ha sido así. Los empresarios con una tasa de ganancia mejor han aprovechado para hacer los ajustes de plantilla, para despedir, para saltar lastre, etc. Claro, los autores de esta legislación son autores muy proclives, porque es un tema político, naturalmente, ¿no? Decía yo antes del juego de las mayorías parlamentarias, son mayorías parlamentarias conservadoras, muy proclives a los intereses empresariales, pero es verdad. Normas que han sido adoptadas legítimamente, pero en esta línea. Y en el contexto de la crisis económica, ¿no? Bueno, estas son situaciones de emergencia, de crisis económica severa. Cuando cambie la situación económica volveremos al punto de partida. No creo que se vuelva al punto de partida. Bueno, está por ver. No voy a ser yo ahora abate o adivino. Está por ver. Me temo que no se volverá. Estas reformas, así, están aquí para quedarse. Por tanto, la crisis ha explicado muchas reformas funcionales adecuadas y otras muchas que son pretextos. Como la crisis económica pasaba por ahí, se ha utilizado como pretexto para llevar a cabo las reformas que siempre nos habíamos planteado y nunca nos habíamos atrevido a poner en marcha, por decirlo en términos científicos. Bueno, por tanto, la función de cohesión social del ordenamiento laboral también ha quedado afectada, porque estas reformas laborales que conducen a una actuación proclive a los intereses empresariales ha ido acompañada de actuaciones contra instituciones colectivas centrales del sistema democrático de relaciones laborales, por ejemplo la negociación colectiva. Ha ido acompañada de un cierto desmantelamiento de algunos aspectos de la negociación colectiva. No aquellos que están fijados en el sistema constitucional, por eso habría que modificar las constituciones, claro, pero sí en elementos que tienen que ver con la capacidad de maniobra del legislador. Siempre con la amenaza de la inconstitucionalidad, pero esto va acompañado también de decisiones de los tribunales constitucionales muy tolerantes, ¿no? Lo de la emergencia constitucional, bien, pero esto nosotros no nos pronunciaríamos así en condiciones normales, pero en la crisis económica nos tendremos que pronunciar así. Bueno, son movimientos normativos que habrá que esperar si son duraderos o no en los distintos países, habrá que verlo, pero que claro que afectan a la función, claro que afectan. Por tanto, en la cuestión de la inserción de la realidad social ha cambiado como ha cambiado, pero en el debate sobre la crisis, la inserción de la realidad social por el ordenamiento laboral produce reflexiones o suscita reflexiones que tienen que ver con el objeto, con el contenido y con la función, y podemos registrar transformaciones importantes en todos esos ámbitos. Y me permito concluir. Las más preocupantes de estas transformaciones son las que afectan a la función, claro, a este equilibrio. Porque esto puede conducir a la pérdida de la fisonomía, no solo de la fisonomía es el rostro, sino de la médula del derecho al trabajo, es decir, de la función, de la cohesión social que el ordenamiento laboral cumple. Por eso cuando el debate político más ignorante en muchos países, en España, se plantea, bueno, una mayoría política modifica lo que haya que modificar, leyes posteriores derogan anteriores, claro que leyes posteriores derogan anteriores, pero habrá que tener mucho cuidado, el legislador, para
que tener mucho cuidado qué es lo que modifica, ¿no? ¿Qué es lo que modifica? A ver si va a desproveer al ordenamiento laboral no solo de la fisonomía, sino de la médula funcional. A lo mejor. ¿Y qué está en juego? La crisis de legitimación del sistema. Eso es, estamos jugando eso. Por eso hay límites a la acción del legislador. El legislador no puede modificar, por mucha mayoría parlamentaria que tenga, no puede modificar determinados aspectos del consenso social. No debería, salvo que quiera suicidarse. No debería. Crisis de legitimación del sistema es lo que está en juego, con consecuencias previsibles de la situación. La afectación de la realidad social, de la conflictividad social, del incremento de la conflictividad social, y a la postre la salud de la democracia. Son cuestiones de mucha envergadura, ¿no? Ustedes dirán, bueno, esto ha ido viendo, claro, ha ido viendo, ¿no? ¿Por qué cuando surge un ordenamiento laboral protector, compensador de desigualdades? ¿Por qué? Porque los artífices de esta situación hace 150 años querían hacerlo por caridad, no, por una operación de terapia social que se encuentra en la base de todas las operaciones reformadoras. ¿Les gustaba a las expresiones políticas del empresariado del siglo XIX introducir una legislación protectora? No les gustaba para nada, y de hecho ahí el empresariado y todos los sistemas nacionales se fracturaban entre sectores del empresariado y de las formaciones políticas del empresariado más reaccionarias, más conservadoras, que no veían claramente cómo podían modificarse estas situaciones, y otros sectores ligados fundamentalmente a las expresiones políticas de la burguesía más liberales, más progresistas, más visionarios, apostaban por la solución reformadora, ¿no? Es lo que se cuenta en todo esto. Cediendo en las condiciones de trabajo, se atendía a la conservación del conjunto del sistema, y ha sido una operación reformadora exitosa a lo largo del tiempo. Bueno, yo no digo que vaya a cambiar la situación, pero en el momento presente la intervención de los poderes públicos en muchos países al amparo de la crisis económica está produciendo todos esos efectos. Y esos efectos no son neutros. No son neutros. Tienen todas estas consecuencias. Y a mi juicio, ¿cuál es la solución? Bueno, yo soy un analista, yo no tengo la varita mágica, no controlo parlamentos, no controlo opiniones políticas, en ese momento yo pienso y comparto mis reflexiones, sin más. Yo creo que como está en juego la salud de la democracia, la única solución a este asunto es más política, más democracia frente a la autorregulación de los gobiernos. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí. Bueno, queridos amigos, ya hemos escuchado al profesor Palomeque, aunque no necesariamente en la estructura de una conferencia inaugural es necesariamente como un componente de esta la apertura de un turno de preguntas, pues el profesor Palomeque estará encantado de que iniciemos un coloquio a partir de aquí. Mañana lo tendrán en exclusiva también en una clase y ahí podrán seguir dialogando sobre estos temas, pero si quieren que comencemos un coloquio ahora sobre ellos, por ejemplo el profesor Gamarra, pues aquí estamos encantados, ¿no? Por favor, muy bien. Pues se han quedado anonadados. Son cuestiones. Esperaban que les explicara las causas de extinción del contrato. Son, como ha dicho el profesor Palomeque, cuestiones de gran envergadura que afectan además a los ejes mismos de nuestro modelo jurídico y de sociedad, ¿no? Y sobre las cuales seguiremos reflexionando, ¿no? Claro, pero que no me haya puesto la fotografía mía y no les haya dado las gracias, disculpen. Y sin más, vamos a dar por terminada la sesión de hoy con un aplauso para el profesor.